Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque la actualidad mundial no es para tirar cohetes, no hay que ceder a la depresión y continuar trabajando por la democracia y por un humanismo que no sea esclavo de la economía. Esto es lo que ya hacía casi 50 años nuestro invitado de hoy, el sociólogo, antropólogo chileno Luis Prádenas, cofundador en Francia de los teatros Aleph en 1979 y El Duende en 2013, donde va a reponerse a finales de noviembre la obra Vendrán tiempos mejores, con textos de su libro Arqueología de un sueño. Buenas tardes, Luis Prádenas. Sí. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias, mucho. Si abrimos la prensa o escuchamos la radio, no parece que vayan a venir días mejores o tiempos mejores, ¿no? Sí, bueno, no parece, pero las apariencias engañan a veces. Para eso yo tengo que volver un poco al pasado. Digamos, el hecho de que esté aquí hoy día sentado contigo y en Francia tiene que ver que yo llegaba desde una tragedia enorme, como fue el golpe de Estado en Chile, y con el dolor tremendo de la separación de la familia, entre ellos también de una hija de 3 años de edad. Hablábamos de en qué momento nacieron. Su mamá tenía 16 años cuando nació nuestra hija, el año 76, y yo tenía 19. Teníamos la posibilidad de aborto, pero no pudimos, porque había mucha muerte alrededor nuestro. Entonces, Romeo y Julieta eran una alpargata vieja al lado de ese amor que comenzábamos a vivir, y cayó esta tragedia. Llegando a Francia, yo me encontré con la primera parte del exilio el año 79, digamos, con los chilenos que habían quitado el país desde el 73 en adelante, y no me reconocí con ellos, hablábamos otro lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, por ejemplo, hola compañero, y yo tuve que cambiar de un día para el otro a ser otra persona diferente a lo que yo era profundamente. Digamos, una especie de teatro obligado, ¿te fijas? Entonces teníamos que ser, en lo posible, o invisibles o pasar como partidarios del régimen, no levantar sospechas. Era peligroso, ¿no? Peligroso, claro. Entonces, como yo llegaba después de 6 años de dictadura, venía y de casualidad había una reunión de una revista de literatura del exilio, y yo traía material de Chile para esa revista, y esa reunión se hace en casa de Óscar Castro, que hay un poeta chileno que se llama Óscar Castro, y la persona que dirigía esta revista me dice, vamos a reunirnos en la casa del poeta Óscar Castro. Se equivocó. Y yo pensaba que ella se equivocó, o que era yo que siempre era distraído en las clases, te fijas, y yo dije, pero no está muerto Óscar Castro. Y que venía cogitando eso, decía, bueno, pero en Chile se usa que Óscar Castro, digamos que un padre tenga los nombres de su nombre a su hijo, como en el caso mío, que mi papá se llama Luis Prádenas y yo me llamo Luis Prádenas. Y ahí llegué y vi la gente de la Aleph, y era totalmente diferente al resto del exilio. Era un exilio dentro del exilio, y ahí estaba lo que hasta ahora nunca se ha desmentido. Digamos, vendrán días mejores. Vendrán días mejores. La cosa es día a día. No somos algo más que víctimas.
las víctimas no pueden hacer otra cosa que sufrir, ¿te fijas? Y por mucha solidaridad que te llegue es terrible cuando tú tienes esa etiqueta de víctima, porque una víctima sufre. En cambio, el Aleph era un grupo de resistencia. El sentido de estar acá era un castigo, y ese castigo se transformó en un terreno de lucha y que no se ha desmentido hasta el día de hoy. Es importante. Eso es. Entonces, ¿vendrán tiempos mejores? Claro que sí, a pesar de Trump, a pesar de eso. Nunca, siempre en esta óptica, siempre te encuentras con alguien que tienes que mirar para arriba, ¿no? Y mis compañeros, yo venía de la antropología y el teatro, los compañeros del teatro que fueron evolucionando. Andrea tenía, no sé, 4 o 5 años, hoy día ya va a tener 50. Ver esta evolución me hace afirmar, pero con mucha emoción y orgullo, que vendrán tiempos mejores. Precisamente has venido maravillosamente acompañado por Andrea Castro. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. No creo que tengas muchos recuerdos de tu salida de No Chile, tengo ¿no? ningún recuerdo de mi salida de Chile. ¿Tenías 5 años? No, en esta foto que se ve tengo 1 año y medio. Y mi hermano que se ve al lado tiene 4 años. Sebastián. Y entonces no tengo recuerdo. Tengo solamente recuerdo de lo que me han contado y fotos. Y entonces esa foto fue la primera foto que cuando estaba en mi casa, tenía muchas fotos, como en las casas uno tiene fotos en los cajones, y un día saqué esa foto y dije, esa mirada que tiene mi mamá, mi papá, de ver mi hermano, dije, aquí hay una historia, aquí hay algo que hay que contar. Y entonces, como mi padre, Óscar Castro, siempre ha contado sus historias de exilio, mi mirada se fue un poquito al lado y miré a mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué tú no cuentas tu historia? Porque tú nunca contaste. Te quedaste silenciosa un poco atrás, tocando piano, sí, pero un poco silenciosa. Y primero me dijo, no, porque a nadie le va a interesar esa historia. Y le dije, a mí me interesa. Y yo pienso que a mis hijos le van a interesar conocer la historia de nuestra familia, entender esa foto de una familia que tiene que irse de su país de manera urgente, vital, y a llegar a otro país que uno no conoce y rehacer una vida. Precisamente tuvimos el privilegio en estos estudios de recibir a Anita Castro y nos contó la historia, que era muy, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo es vivir con 2 padres como los tuyos, Óscar y Anita? Es que uno no se da cuenta cómo son sus padres, ¿no? Fue siempre muy enriquecedor, se dice, ¿sí? De vivir con un hombre de teatro y vivir con una madre que hace música. Y yo creo que ahora, en mi manera de trabajar, los dos artes no se separan. Tengo que trabajarlos juntos, siempre. Luis Pradenas, ¿cómo fue tu encuentro, ese encuentro que no has acabado de contarnos con Óscar Castro, el poeta? Sí, bueno, él me confundió con otro guitarrista de jazz, un exiliado chileno que se llamaba Pablo Texier, a quien yo no conocía. Yo llegué aquí no militante, llegué obligado por las circunstancias, y me encontré con ellos que estaban expulsados de Chile. Entonces ellos tenían títulos de viaje. Yo conservaba mi pasaporte y lo conservé muchos años, y cuando volví a Chile pude volver el año 87. A mi mejor amigo le dije, me costó conservar este pasaporte, sin la L, porque aquí yo era visto como un chileno un poco extraño a los... yo no transmitía el discurso político, a pesar de que por la parte literaria, digamos, a mí me llegó un pasaje para sacarme de Chile de parte de la familia de Juan Emar, que es un escritor chileno que vivió aquí junto con Huidobro en los años. Y tenía además una recomendación de Matilde Urrutia, Matilde Neruda, a quien conocí porque yo vivía en Temuco, yo vengo de la zona de la frontera. Entonces, y como venía en la antropología, había visto este cambio. ¿Te fijas? Entonces venía de la decepción, la mayor decepción en cuanto a lo que era
mi oficio que yo quería aprender, la antropología. Cuando llego Oscar me dice, mira, tengo un cassette, hay unas músicas, las escucho y me dice, ¿puedes tocar eso? Y yo digo, sí, puedo tocarlo. Y me quedé. Fíjate. Así de simple. En un primer momento yo era la guitarra del teatro. ¿Te fijas? Y Anita tocaba en un tema de la pieza esa que se llamaba La increíble y triste historia del general Peñalosa y del exiliado Mateluna. Y esa pieza ocurre en un contexto, para decirte esto, en un contexto en el año 80, en que los partidos políticos chilenos estaban todos en una campaña cultural y política que reivindicaba el derecho al retorno, el derecho a vivir en tu país. Y el Aleph se posicionaba en el sentido a la necesidad de llegar a alguna parte. ¿Te fijas? Era complementario, digamos, pero o sea, la óptica es completamente diferente. Y esa óptica correspondía perfectamente para mí a lo que yo traía de Chile y a lo de mis amigos más cercanos en Chile, que por supuesto militaban y todo. Dentro del grupo nunca tuve, siempre desde muy joven, yo siempre estuve en equipo, entonces no tuve problema de que Oscar hablara de su historia. Cuando supe su tragedia, que en ese momento no se hablaba mucho fuera del grupo, fue un espanto. Cuando me encontré con los exiliados y empecé a escuchar que por distintas partes del país la tragedia era enorme y la derrota había sido tremenda. ¿Te fijas? Fue, o sea, terrible, terrible. Entonces, a partir de ahí yo empecé a juntar material y quise denunciar esta historia, ¿no? Y así, al pasar del tiempo, me inscribí en la universidad y busqué a un profesor. Lo busqué precisamente a él. Uno era André Marcel Dans, que era un belga, lingüista especialista en América Latina y que dirigía un seminario en París 7 sobre la cultura latinoamericana. Y ahí estaba a quien yo buscaba realmente, que es Jean Duvigneau, que tenía un programa de sociología del conocimiento y del imaginario. Y eso lo encontraba perfectamente yo como terreno de investigación, el Aleph. Y de hecho, cuando hice los soutenances, estuvo todo el grupo completo y fue como una fiesta teatral esa soutenance, con un excelente resultado, 3 honorables a la unanimidad, felicitaciones del jurado y todo eso, que se acompañó con la salida de un cáncer. ¿Te fijas? Y ese cáncer, todo va bien, digamos, se manifestó en distintas ocasiones y siempre yo esperaba esa vuelta. Cuando busqué trabajo, porque quería un trabajo para la vejez, digamos, porque el teatro siempre hay que estarlo reformulando. El teatro, cada pieza de teatro, ¿te fijas? Es una apuesta, es una necesidad de convocar el público. Y esta entrega es, ¿cómo decirte? Es una manera de llevar el oficio, pero que es una manera de vivir. Entonces yo siempre me sentí muy bien y muy admirativo de cada uno de mis compañeros de teatro, del Aleph o del Duende. Es casi como entrar en religión. En religión laica. Por supuesto. ¿Te fijas? Y una religión muy irreverente, más bien una espiritualidad muy profunda. ¿Te fijas? Y esa espiritualidad profunda es la que te hace pensar, por un lado, que tienes todo un día a día que se impone. Todos necesitamos dinero para pagar el arriendo, para todo, para comprarte tus cigarros, para todo. ¿Te fijas? Sin embargo, aquí se da todo, se pospone todo, porque nuestro objetivo es justamente el juntarnos. Se produce una dinámica de acción con la personalidad de cada cual y se sigue una línea de creación colectiva, que no fue el camino adoptado finalmente por Oscar. ¿Te fijas? Y a mi juicio, en gran
en gran parte debido a una personalidad conflictiva. Oscar no era un tipo con un ángel impresionante, con una capacidad de expresión tremenda. Te fijo, te diste cuenta cómo hablaba en francés. Por supuesto. ¿No es cierto? Hablaba ese frañol, la gente decía. Sin embargo, un tipo, o sea, entraba. Muy, muy, muy especial, digamos. Por cierto, Aleph, el nombre está muy bien escogido, ¿no? En tu libro empiezas contando un poquito qué es el Aleph, es algo indefinible, ¿no? Borges dijo que no existía al final el Aleph. ¿Qué es el Aleph? Claro, bueno, el Aleph es una medida matemática, por un lado, es también una expresión muy antigua, ¿sí? Es la serpiente que se muerde la cola, es lo de arriba como abajo, tiene una parte esotérica. ¿Te fijas? Es la primera letra del alfabeto hebreo. En realidad yo creo que el Aleph es para mí que lo que sería el Aleph es esta posibilidad de vivir libre, de no perder la esperanza, digamos, de terminar de hacerte, de llegar a ser el que tú tendrías que ser, el que quieres ser. Llegar a conocerse. Conocerte y no aferrarte tanto a la imagen que tú tienes de ti, porque siempre hay otro que te está mirando y la mirada del otro es la que te construye, y dentro de este universo pequeño, digamos, que sería el Aleph, que es esta circunferencia con el centro de la circunferencia, digamos, donde estás así, siempre el otro es el que te cuestiona y te dice quién eres. Es un espejo de ti mismo, ¿eh? Es un espejo, pero es un espejo amorosamente exigente. A ti no te corresponde eso. O sea, tira para arriba. Esperemos que nuestros espectadores sean amorosamente existentes. Eso es interno, me refiero yo. Otra cosa es la parte externa, como se ve, es un grupo de teatro que presenta piezas que gustan más o menos, y para mí el Aleph se produce cuando terminamos la pieza y gente que no se conoce está ahí y tú sientes un murmullo que crece después de la pieza y ves que la gente está, ¿cómo decirte? Emocionada, pero dispuesta a ser mejor. Eso es, ¿te fijas? Eso es parte de nuestra vanidad, tal vez, o al menos de la mía. Siempre uno quiere cambiar el mundo. Es la función del teatro, ¿no? Claro. Cambiar a la gente. Ahora, la inteligencia de mis compañeros de trabajo es que saben que todo es falso, que el decorado es falso, que la pieza es así, que es acá, que la emoción, ¿te fijas? Es provocar la emoción sin caer en la emoción, pero es valorarla como un motor de autoconocimiento, de optimismo, de fraternidad, realmente. Andrea Castro, firmas la puesta en escena de la obra. ¿Ha sido difícil para ti ponerte en la piel de tus padres o de la gente que salió de Chile en los años 70? Es una muy buena pregunta, porque al principio yo pensé que iba a ser fácil, simple, porque esa historia la conozco. Actuar mi madre lo puedo hacer, y finalmente me llegó unas emociones muy fuertes a mí y a mi hermano, porque yo pienso que uno sin saber lleva en sí células de traumatismo. Y yo creo que igual que yo, cuando mi papá vinieron a la casa a los pacos a arrestarlo, mi mamá estaba embarazada, entonces yo estaba en su vientre. Y de rehacer la obra, yo creo que se me movieron las células de esa época, de esos miedos, de esa tristeza. Entonces, a un momento, ensayar fue muy difícil. Las emociones eran muy fuertes. Yo creo que, bueno, es mi trabajo, entonces yo sé controlar normalmente esas emociones, y hay momentos que se me venían las lágrimas que no eran mías y que eran mías y que eran también de otros. Y entonces fue un
una limpieza. Yo pienso que me gané algunos años de psicoterapia. ¿Esa emoción la tuviste cuando viajas por primera vez a Chile? También, verdad. La primera vez que viajé a Chile tenía 15 años. No conocía a mi familia, ni tíos, ni tías, ni primos, ni abuela. Y cuando llegamos al aeropuerto, me bajé y yo tenía comprado una tenida bien precisa porque yo pensaba que así iba a ser reconocida de algo, no sé de qué, pero llegué y vi a mi abuela y la abracé como si la conocía de millones de años y fue unas emociones, yo me acuerdo perfectamente hasta los olores. Imagínate. Luis Pradenas, vendrán días mejores, está claro, la nueva generación está empujando también. Sí, ¿Qué sientes tú? Mira, yo quería decirte, por ejemplo, cómo rebotan las cosas. Yo, al interior del grupo, esto no se ve en las piezas. Yo empecé sin saber que Andrea estaba y Alma estaban pensando en hacer la pieza. Yo hice un artículo para la revista chilena por los 50 años del golpe de Estado. Entonces, una revista de teatro de la Universidad Católica. Y la Universidad Católica en realidad es una universidad muy momia. ¿Te fijas? Y que se hiciera ahí, conocí a la gente de la escuela de teatro. Entonces yo hice el trabajo de contar el Aleph desde su nacimiento hasta el abandono de Chile. Empezó eso y antes, cuando yo había hecho la memoria, digamos, la subtenancia de la tesis, yo había pasado ejemplares al grupo, pero ellos estaban muy jóvenes también en ese tiempo. Entonces la lectura fue ¿dónde está mi nombre? Más bien que otra cosa, lo que fue para mí muy decepcionante, ¿no? Y Óscar fue peor porque Óscar era el mayor, entonces el Óscar habló y dijo, pucha que soy famoso, o sea, esto tiene que ser una película. ¿Te fijas? Y se hizo una película que se fue transformando después. Esa película se llamó Flor de Canela y la hizo Frédéric Lafon. Entonces yo entré entre una decepción y en otra porque no tenía interlocutor, aparte de mis profesores, que me dijeron los profesores, además, tienes que teorizar. Está muy bien el trabajo, pero entra a teorizar. Y yo eludía la teorización justamente por hacerlo con el informante. O sea, es un cambio que intuitivo simplemente, porque venía de la Escuela de Antropología de Chile que yo vi terminar y que no la cerraron inmediatamente, la cerraron en el año 78. Y yo seguí estudiando ahí, pero vi los cambios, vi que llegó la Escuela Culturalista Norteamericana, cambiaron las orientaciones, llegaron japoneses, hicieron estudios socioeconómicos y que finalmente sirvieron para instaurar una economía de exportación no tradicional. Es decir, talaron los bosques completamente. La araucaria es un árbol protegido en Chile, ¿me entiendes? Terrible. Eran estudios económicos. Entonces, la antropología estaba al servicio. Entonces yo dije, la antropología depende de quién paga. Esa era mi visión, ¿te fijas? En cambio, acá todo era gratuito, ¿te fijas? Y cuando empezó eso, después yo dije, bueno, pero tengo que hacerlo en francés, porque estaba la pieza también. Y llegó un momento en que a mí en estas secuelas del cáncer, te digo, de repente me vienen unos patatús, pero pequeñas cosas, te digo, todo estaba bien, pero de repente como que hay altos y bajos que son más bajos que altos. Entonces, yo en un momento dije, no alcanzo a tener el libro listo para eso. Y vinieron los amigos del duende, amigos muy próximos, y dijeron, no puede ser. Y fabricaron este libro. Cada uno de estos ejemplares está hecho a mano. Fantástico. ¿Te fijas? Y yo tuve ese tremendo privilegio de ver cómo lo cortaban, cómo se pegoteaba, cómo nacía este libro. Y después cuando lo empecé a hojear me di cuenta que se habían equivocado de un fichero. ¿Te fijas? Entonces que en la presentación habían una posibilidad de frase. Yo tenía entre el español y el francés, tenía la posibilidad de decirlo así o asá, y quedó eso sin terminar.
como era mi trabajo, yo siempre sabes que decía, no, es como no un puede niño, ser. Es como un hijo, no puedes permitir. Claro. Bueno, entonces, regalé 1/3 de 100 ejemplares que hicimos. ¿Te fijas? Esos amigos me propusieron financiar y yo dije, no puede ser. Entonces yo mismo dije, voy a financiar la cosa. Regalando 1/3 de 100 ejemplares, el resto se vendió completamente y me guardé te fijas, con falla y todo, pero que tiene ese rebote, te fijas, de implicación. Entonces es el teatro que no es solamente el teatro, es el teatro que no son solamente los actores. Desde la Aleph ya se funcionaba idealmente como una especie de centro cultural multifacético. Es un espíritu colectivo. Con pintores en los muros, con fotografías en los muros, con danza, sin esta separación, como dice Andrea, sin separación entre la disciplina del teatro y la música. Importante. Andrea tiene su manera de decir. Mi mamá hace la música y mi papá es el teatro. Para mí no es así. De hecho, Pierre Richard, Pierre Barrou, los principales partenaires han estado muy admirativos de la Anita como comediante. Por supuesto. La Anita es una comediante, pero de miedo, te digo. Y como música, la Anita tiene, por ejemplo, la última canción que grabó Yves Montand. 20 años después de no haber grabado nada, la música es de la Anita. Imagínate. Te fijas, una treintena de canciones con Pierre Barrou, que Pierre Barrou todavía no lo descubren mucho aquí en Francia. Te fijas, pero hay un trabajo musical, pero la Anita como comediante hay que venirla a ver ahora. Son grandes artistas. En fin, pues ya lo saben, si no han visto todavía, ya vendrán días mejores, con textos de Luis Pradenas y puesta en escena de Andrea Castro. Pueden hacerlo a partir del 28 de noviembre en el Teatro El Duende de Ivry-sur-Seine. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por haber estado con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y Adrián Toro, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que es la cadena de la Organización de Estados Americanos, y una red también que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Desde aquí se lo mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.